La sabiduría del ser Kumarásico 14:3. Trascendamos los yerros, que tal vez de buena fe, conducen fatalmente a los abismos. A quien sea honesto buscador y anhelante de real gnosis, con apropiado auxilio lo puedo guiar hacia el encuentro de su propio interior luminoso, trascendiendo los hierros que lo hayan conducido a enfrascarse en teorías, especulaciones, cuentos, fantasías, intrigas y obtusas dañinas desviaciones. Que nadie endilgue a otro, el propio fracaso espiritual que alguien haya sufrido o mantenga traumas a causa de que osados aventureros y hábiles estafadores le hayan dañado, no es culpa de ningún guía espiritual de auténtica valía. La falla radica en la viveza del falso predicador y en la ingenuidad del inmerecido presunto buscador de luz y verdad. ¿Está claro? La piedra pulida y purificada, conduce a la real liberación de pesadas y fatales cargas karmáticas. La piedra que algunos utilizan solo para pecar y mancillar arrojándola afuera, es la misma que atesorándola adentro, ya pulida y purificada, en estado de perfección, conduce a real liberación de pesadas y fatales cargas que angustian la existencia de dormidos pecadores, quienes se hallan atrapados recurrentemente en abultado karma que se obstinan en no trascender. Transitemos el sagrado sendero crístico para que el hálito divino nos guíe a permanente supremo gozo. Estoy para servir con real entusiasmo, enseñando lo que en verdad sé y experimentalmente me consta. Si se ha comprendido la importancia de practicar el inegoísmo, se ha dado un gran importante paso para continuar. Considerando que la búsqueda de guía iniciática sea honesta, esté doquiera que se halle el aspirante, con misericordioso amor lo auxiliaré. El éxito que se alcance dependerá fundamentalmente de la propia decisión, voluntad, constancia e inquebrantable dignidad. Proveeré generosamente a los aspirantes, sin costo ni obligación alguna, ni hoy ni en el futuro, cuanto sea menester en doctrina y praxis para que logren el noble objetivo de la autorrealización. Si ya se es verazmente gnóstico, magnífico. Constituye un gran positivo avance. Si se practica sinceramente cualquier otra espiritualidad, estupendo. Sin embargo, no constituye ninguna limitante que sin experiencia anterior alguna, pero siendo digno aspirante y auténtico buscador de luz y verdad, cuenta con sólido comienzo para ingresar a la purificación preparatoria. Perseverando disciplinadamente, se habrá logrado vencer los defectos, prosiguiendo triunfal hacia la realización de legítima como plena autognosis que constituye la íntima cristificación. ¿Cómo lograr purificarse para intentar realizarse plenamente? Hace algunos años me preguntaron qué se debe hacer para lograr la purificación, y al responder hallé espacio para ofrecer puntuales respuestas, aunque en resumen sinteticé que tal noble místico anhelo se culmina exitosamente comprendiendo y practicando a cabalidad lo que dijo Jesús cuando le preguntaron qué se requería para seguirlo, pues afirmó: el que quiera venir en pos de mí, realizar el íntimo proceso cristificatorio, niéguese a sí mismo, eliminar de la infrapsiquis la suma de egos que conforman la personalidad infernalizada, tome su cruz, recorrer con verdadero amor el sendero alquímico que consagrado Eroar, vence toda clase de pecados y glorifica la unión divina y sígame. Enseñar la sagrada doctrina a quien la pida y merezca recibirla. Curar a los enfermos de cuerpo, alma y mente. Resucitar a los muertos vivientes, quienes existiendo, en realidad vegetan sin rumbo, camino al despeñadero. Con el debido ejemplo, propagar las bondades de las virtudes. Verdad, amor, gracia, libertad, justicia, felicidad, triunfo, vida, salud, prosperidad.
Lo expuesto constituye en sí una sintética respuesta que enseña el camino y la hermenéutica de la íntima cristificación, siendo sustancia concentrada de todo un proceso interior, mismo que cuenta con sus respectivos pasos que deben darse paulatinamente en correspondencia a los méritos alcanzados en perseverante paciencia purificatoria. Reconquistemos a plenitud la ansiada libertad que nos arrebataron avezados criminales, delincuentes, corruptos y embusteros. El texto que sigue a continuación lo escribí hace 5 años, y pareciera que su materialización en la cotidiana realidad estaría muy próxima a consolidarse, por lo cual encuentro oportuno relanzarlo ante la consciencia humana, para que refulja la valentía, moralidad y acción revolucionaria que logre finalmente el triunfo de nuestra lúcida dignidad como especie, venciendo a la inhumanidad demoníaca que desgobierna atroz globalmente. Como especie pensante y de original elevados valores humanos, nos urge superar el desgastado sistema gubernativo actualmente vigente en el mundo, mismo que ha hecho pestilentes aguas e incendiarios fuegos por doquier, debido a la desnaturalización de una prostituida y mal llamada democracia mediante la cual, con tormentosos cruentos resultados, el poder tenebroso de los demonios en pleno dominio irregular, como amo y señor invencible, se ha repartido los territorios de la tierra dividiéndola de modo arbitrario, usufructuando corrupta e ilegalmente los abundantes ricos recursos que nos brinda la naturaleza, mismos que fueron dispuestos generosamente por Dios para que satisfagan y beneficien a toda la humanidad sin malignas exclusiones ni aborrecibles. Se hace así evidente que por misericordia divina que siempre amorosamente perdona, los terrestres podemos dejar de ser karmáticamente castigados por el peso de negros ayeres que nos convirtieron involutivamente en terrícolas, los cuales cargados de atávicos vicios, hemos tenido que sufrir con horribles padecimientos, espantosas enfermedades y alto grado de infelicidad y desamor. Recorriendo el camino que revalúe nuestra existencia, comprobaremos felizmente un reconfortante deudal apropiado de la particular levadura psíquica, que ya en conjunto social redimido nos permite vislumbrar, con milagrosa inminencia, la implementación de un novedoso sistema gubernativo, sintetizado en la equilibrada poliética, que va más allá de la actual martirizante confrontación política partidaria que tanto nos divide y enemista. Lo que está sucediendo ahora mismo en Bolivia manifiesta patentemente este esplendente despertar psicológico que traducido en la participación activa del pueblo en su conjunto, mediante masivos cabildos constituyentes, capaces de transformar positivamente a la humanidad toda, debería replicarse triunfalmente por todo el mundo para acabar con tanta aberración que con embustes, corrupción, crímenes y vicios, ha tiranizado inmisericordiamente a la sufrida especie humana. Sin que anide en mi interior ninguna absurda ambición o malsano egoísmo, como ciudadano universal y consumado humanista, ofrezco en bien de Bolivia y la humanidad en general, recetas ciertas que con guía divina y emanando de mi interior, adoptada que sea por quienes quieran escucharme con buena voluntad y apertura anímica y mental, puedan aplicarse inocua y pacíficamente, de inmediato, resolviendo los conflictos que como en Bolivia y otros puntos candentes visibles por doquier, puede degenerar en situaciones trágicas, mismas que sabiamente, aquí y ahora en salomónica resolución encuentre sitial adecuado para establecer con luminoso dictamen universal, paz real permanente. Con precisión consciente y en justo tiempo y dimensión, el cristificado realiza luminosa proeza de divina misión cósmica. Hasta no hace mucho tiempo existía y aún persiste, aunque en menor escala,
camuflada y conformada por habilidosos infiltrados que se hacen pasar por gnósticos siendo visiblemente todo lo contrario, enfrascados en furibunda dedicación intentando detener con fanatismo dogmático beligerante y delincuencial disque ortodoxo, la excelencia e impecabilidad de mi glorioso ser en la dinámica generación y transmisión de la doctrina crística que es esencia pura de amor, gracia y verdad, conducente eficaz y gloriosamente a la auténtica paz y armonía que debe reinar no solo entre la humanidad, sino además, inequívocamente, entre este y todas las especies existentes en la creación. La actitud demoníaca de los quintacolumnistas agazapados en cuanta agrupación ha ido surgiendo, la gran mayoría sin contar con el mínimo indispensable respaldo de autenticidad iniciática y elemental moral, sumada a la ignorancia e impropiedad de quienes se escudaron en la sagrada enseñanza sin merecerla, pretendió dar cátedra y rigurosidad ciega a cuantos dichos, no siempre reales, se le han atribuido al maestro Samael, quien para la entrega de su portentosa misión, como a todos nos pasa en el proceso de escalamiento espiritual, hemos echado mano como base primaria y digno merecimiento, de cuanto luminosamente han forjado quienes nos antecedieron en el sendero. De ese modo resultó que una turba de advenedizos en los grupos se dio a la infernal tarea de difamar contra mi humana persona, propalando insensateces y calumnias imposibles de probar por inexistentes, además de soeces improperios, diciendo cuando menos que yo era un loco, cuyo lenguaje era difícil de tragar, y es claro, que la torpeza ajena de gruesa ignorancia y atascada inteligencia no es mi culpa. El maestro Gurdjieff en su extensa obra Relatos y empleó por primera vez públicamente un lenguaje que era desconocido en el mundo profano y no fueron pocos quienes se espantaron con la variedad de términos utilizados porque son difíciles de pronunciar, tanto por su extensión como por sus intrincadas letras. Esta modalidad fue empleada luego por Ouspensky, quien con su particular enseñanza del cuarto camino dulcificó considerablemente tal lenguaje, haciéndolo aún más llevadero el maestro Viracocha con su logos, mantram, magia. El entonces maestro Aun Weor, en la segunda obra de su extensa autoría literaria La Revolución de Bel antes de encarnar a Samael, reasume para la entrega de su inicial mensaje ese original esquema proveniente del maestro G, y es claro que sus entonces cofrades rosacruces entraron en pánico y lo combatieron con inusitada saña, lo que no impidió que el gran gurú gnóstico llegara a entregar ya casi al final de su existencia material como Víctor Manuel Gómez Rodríguez, dos obras que aún quedando inconclusas, constituyen el baluarte indispensable para propender al logro de la autognosis, como son Pistis Sofía revelada y la revolución de la dialéctica, las cuales aunadas a sus dos últimos mensajes Psicología revolucionaria y la gran rebelión más la épica de arquitectura anímica trascendente contenida en educación fundamental y transformación social de la humanidad conforman en síntesis la dinámica doctrinal que debemos asumir conscientemente todos quienes en verdad anhelemos realizarnos a plenitud con la sacratísima íntima Trinidad, y esa apoteosis divinal no se obtiene recitando machaconamente como grabadoras lo que otros ya hayan dicho para su justo tiempo y apropiada dimensión en cumplimiento fiel de sus respectivas misiones cósmicas. En breve cambiarán los modernos conceptos astronómicos, geológicos y topográficos que aún permanecen vigentes. El reinado de la Gran Moxitania es preexistente a la conquista peninsular. 1000 años antes de la conquista peninsular y naturalmente sin la demarcación territorial que estableció el coloniaje ibérico, gran parte de lo que ahora es Sudamérica, principalmente abarcando la extensa Amazonía, lo constituía el reinado de Moxos o la Gran Moxitania,
cuyo centro administrativo se encontraba al centro de lo que actualmente son los países Perú, Bolivia y Brasil. Sin embargo, eso será motivo de investigación científica de quienes busquen adentrarse en la realidad, que finalmente, con los cambios geológicos anteriores, mismos que se reproducen periódicamente cada 13.000 años, hará cambiar en breve los modernos conceptos astronómicos, geológicos y topográficos que ahora permanecen caprichosamente vigentes. En breve cambiarán los modernos conceptos astronómicos, geológicos y topográficos que aún permanecen vigentes. Forjemos con la oración a Dios íntimo portentoso imán de infinitas bendiciones que otorga el Altísimo. Con el grado de sabiduría que me brinda la experiencia de la presente existencia vivida, al menos concretamente en mi caso, altero los paradigmas alimentarios que afirman buscar ser opíparo en la mañana, moderado al mediodía y frugal al atardecer, ya que encuentro más apropiado y recomendable, no excederse en la primera comida, nutrirse lo suficientemente saludable entremezclando sólidos y líquidos cuando está el sol en la cúspide, y austero con la última ingestión, de preferencia líquida. Naturalmente que la puntualidad, así como la compañía familiar, son indispensables, incluyendo la infaltable oración que agradezca a Dios Altísimo así como al ser íntimo, por el desayuno dispuesto en la mesa a las 7 o.m., el almuerzo a las 12 o.p.m. y la cena a las 19 o. Una breve tertulia luego de cada comida, es altamente provechosa, ya que la comunicación verificada entre los presentes, es imán de armoniosas energías positivas que aseguran la sólida unidad familiar, siendo a la vez poderoso escudo contra los conflictos que acarrean la maledicencia, la chismografía y los malos entendidos. En breve cambiarán los modernos conceptos astronómicos, geológicos y topográficos que aún permanecen vigentes. Más que simplemente entender doctrina, urge llegar a saber, mediante la experiencia propia, el inefable gozo de sentir la presencia activa de nuestra trilogía inmortal. Pese al largo tiempo empleado en simples teorizaciones sobre la sagrada doctrina gnóstica, a la esplendente ciencia del ultra pocos son quienes llegan a acceder, por falta de idónea vocación cristificante que es acompañada de irreprochable moral. A quienes les parezca y sea útil cuanto enseña con la propia experiencia mi real ser, oportunamente les brindo cuanto puedo, pero a la vez los freno amablemente, cuando quieren volverse simples vampiros que succionan la teoría, eludiendo la debida como enriquecedora práctica. ¿De qué valdría una enseñanza que asegure logros íntimos entre sus miembros, como el de alcanzar la maestría, o el ingreso consciente a superiores dimensiones, si se cuestiona o niega la realidad de sus efectivos resultados? No hay mejor requisito para participar de la sagrada enseñanza, que recibiéndola y entregándola simultáneamente, se haya comprendido y aceptado practicar la purificadora castidad de modo consciente y total. Si no se tiene aún un mínimo de autognosis, resultado de disciplinada y constante práctica generadora de luz propia, la sagrada doctrina hay que propalarla con entusiasmo, tal cual se explica en las obras escritas por seres arquetípicos, como es el caso de nuestro amado patriarca Samael Aun Weor. Cuando el aspirante ya sienta aflorar siquiera un mínimo del despertar íntimo, tiene que entregar la sabiduría celestial, partiendo de las elementales obras del maestro Samael, como son educación fundamental y las tres montañas. Avanzando con la dinámica trascendente de psicología revolucionaria y la gran rebelión para obtener el grado sumo del avance iniciático con la revolución de la dialéctica y pistis sofía de Velata.
Ya transitando perseverantemente el sendero cristificante, con la experiencia propia se obtendrá a su debido tiempo, el inefable gozo de sentir la presencia activa de nuestra divina trilogía inmortal. Felipe condensa la sagrada enseñanza que el adorable Redentor resurrecto vertió en el majestuoso mensaje de Pistis Sophia. Una verdadera misión cósmica, asignada misericordiosamente desde el Altísimo, con metas de trascendencia perenne y universal, puede llegar a fracasar de modo catastrófico, cuando un maestro designado para comandar su real cumplimiento en el mundo de las formas terrenales, dejándose llevar por sentimentalismos de orden familiar, que provienen de su naturalidad humana, cede espacio en favor de allegados cercanos, encomendándoles en pretendida herencia iniciática, aquello que solo es admisible por méritos propios, pues siendo la conquista de la luz, consecuencia de una gesta revolucionaria íntima, será absurdo e incoherente, consentir derechos, legados o tradiciones que indignamente se consoliden, permitiendo el transitorio triunfo de las tinieblas, las que finalmente, al vencerse virtuosamente sus manipulaciones infernales de atroz omnímodo poderío, serán categóricamente derrotadas con la majestad del amor crístico. La realidad iniciática no se logra por herencia familiar, es resultado de revolucionaria gesta íntima. El furor egoico se nutre y fortalece con los vicios que desde la infrapsiquis propician el ocio, la estulticia y la inmoralidad. El Cristo es el rayo particular de cada hombre. Sabías revolucionarias arengas del maestre Samael Aun Weor. 1. Logremos la suprema aniquilación del yo para recibir la corona de la vida. 2. Resucitemos al Cordero interior. 3. Experimentemos las Pascuas de íntima resurrección. Por tanto, reflexionemos despiertos sobre estas conscientes conclusiones del Gurú. En el banquete del Cordero resplandecen como soles de amor quienes lo han encarnado. El blanco mantel inmaculado está teñido con la sangre real del Cordero inmolado. La corona de la vida es nuestro incesante hálito divino. Merezcamos operar mágica sinfonía inmortal en la sublime cadencia del sagrado Eroar. El amor es la más poderosa de todas las virtudes, mediante cuya energía nos es dable acceder a la unión con Dios íntimo. Empleando sabiamente la portentosa hermenéutica del sagrado Eroar, logramos auténtica revolución mística. Cuantos más diques se opongan al torrente luminoso del mensaje consciencial, con mayor ímpetu fluirá su gloriosa majestad. Experimentemos directamente la realidad de Dios íntimo manifestado en luminosa sustancia de infinita potencia. Con la revolución consciencial empleemos verbo luminoso, logrando superar el caos que genera la Babel del lenguaje infernal. En el operante idóneo refulge triunfal el portentoso tridente de la divina íntima Trinidad. Hagamos luz en nuestro interior haciendo fluir el verbo dorado del íntimo ser. Con la revolución consciencial y verbo luminoso, logremos superar el caos que genera la Babel del lenguaje infernal. Quienes no merezcan entenderme ahora, disponen de toda una eternidad para intentarlo, empero, cuanto más pronto puedan lograrlo, será mejor por su propio bien. La sabiduría que emana mi resplandeciente real ser gestado en la excelsa realidad del absoluto, se difunde generosamente en favor de las humanidades, desplegando auténtico amor y renovado entusiasmo, sin que humanamente me arredren,
disminuyan o desconsuelen, los permanentes sabotajes, atropellos y bestialidades de entidades infernales que no cejan en su vana y fallida intención por frenar u opacar la sagrada misión que honrosamente cumplo, en fiel servicio e impecable obediencia a Dios Altísimo. Al sublime son del mántrico encanto Isaac, trascendamos los efectos tormentosos de la caída fornicaria. Estando las humanidades de la periferia existencial desprovistas de luz por la desobediencia al sabio mandato del Padre Celestial, se vuelve imperioso captar la esencia de los misterios del Cordero Pascual, quien se entrega en metafórico holocausto para purgar el inframundo de la condición terrícola, de la cual se debe levantar airosa, despertando al sublime son del mántrico encanto Isaac que destruye con potencia divina el furor fornicario de la perdición con que frecuentemente se caía. En plena e infinita unidad Kumarasika David Servate Pérez Arcaón Manoa Shannon Zanon y Gedeon Fidluza ZF El Tao Manu. Restaurador del Evangelio de Cristo viviente impulsando universal doctrina de amor.